Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo una semana más al debate de Mírame Televisión. Ya saben, una producción desde la Delegación de Fuerteventura y para toda Canarias, para Mírame Canarias. En esta ocasión no es la primera vez que abordamos el asunto que afecta a las más de 400 familias de la zona norte de Fuerteventura. Hablamos sin duda del Hotel Oliva Beach. Más de 3 años de espera antes, durante y después del estado de alarma, continuos viajes a Madrid, reuniones con el Parlamento, reuniones con el presidente del Gobierno y en último extremo estamos en el mes de marzo y todavía no se ha conseguido desbloquear esta situación. Lo que sí lograron los trabajadores fue unir a todas las fuerzas políticas, las locales, insulares y regionales, para ese grito común de ayuda y de auxilio en el peor momento de la historia económica de Fuerteventura. Si les parece, recordamos ese momento que ocurrió en las instalaciones del Oliva Beach este verano. Yo, por mi parte, ya la parte humana la conocen, la parte técnica, legal. Yo me voy a centrar, yo voy a poner nombre propio a este problema, 2 nombres propios, Hugo Morán y Ana Oñoro. Para mí, son 2 personas que nos han demostrado en todo momento que no tienen ni empatía con los trabajadores, ni voluntad de solucionar las cosas. Son personas que hemos ido a ver, que con Ana Oñoro 2 veces, con Hugo Morán 1, y sí nos escuchan, pero en ningún momento empatizan con nosotros, con la situación de esta familia. Una de las palabras del señor Hugo Morán era que su familia pasó por esto en Asturias y que si uno pierde un trabajo, la vida sigue. Eso es falta de empatía. Y falta de voluntad para trabajar en una solución que nos satisfaga a todos. Es muy fácil estar 3 años pidiendo cosas mientras ya estás preparando otras. Al final, el Ministerio lo que ha solicitado es lo que viene buscando desde hace 3 años, que es la nulidad de la concesión. Cuando hay un informe de la abogacía que dice que no es necesario solicitar una nulidad, sino solo una revisión. Entonces yo, aunque peque, yo sigo poniendo nombre, vuelvo a nombrarlo, el señor Hugo Morán, secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica, y la directora Ana Oñoro. Si estas 2 personas no sienten empatía y no tienen voluntad de trabajar y de solucionar esto, mal vamos y no llegamos a ningún sitio. Está la parte humana, está la parte técnica, pero al final dependemos un poco de la decisión de estas 2 personas. Y no voy a dejarlo aquí porque si no, paso la palabra. Antes que nada, solidaridad con los trabajadores y entendemos, compartimos y sabemos que hemos escuchado la preocupación que ustedes tienen y que es vital. Y por otro lado, sí quiero destacar que es un expediente, y lo saben, muy, muy complejo. Está desde el 2017 presentado. Hasta el 2018 no se traslada al Ministerio para estudiarlo y afecta a terceros. Hay que tener en cuenta que afecta a terceros. Estamos en contacto permanente tanto con la empresa, con el ayuntamiento, con los trabajadores y exigimos, no lo duden, que exigimos al Ministerio, lo hemos exigido y lo seguimos exigiendo, una solución cuanto antes al expediente. Creo que es voluntad absoluta y todos los que han tenido responsabilidad en una u otra administración, veo al anterior alcalde también por aquí, a don Pedro, a don Isaí Blanco, es decir, a todos los que hemos tenido responsabilidad sobre este asunto, todos hemos avanzado en poder tener una respuesta jurídica y legal y cuanto antes. Lo que sí es verdad es que creo que debemos de seguir unidos en ese sentido y coordinar estas políticas a partir de hoy, como siempre hemos hecho, que sea la empresa también la que debe de aportar también su potencial jurídico, es decir, también trabajar enormemente en presentar cuanto antes, cosa que me consta, según me ha manifestado, que ya se ha hecho. Y desde luego lo que sí tenemos que hacer claro es que yo creo que de nada vale aprobar un nuevo estatuto. Entre otras cosas, las competencias de Canarias están. Entre otras cosas, quien presidía el Parlamento de Canarias, fruto de un pacto de gobierno, hoy es ministra de Administraciones Públicas. Y entre otras cosas, creo que ya se está tardando demasiado tiempo para esa comisión bilateral, porque si quieren les podemos enviar una copia del decreto ley, por ejemplo, cuando se dieron las catalanas, por 800.000 euros. Bueno, son algunas de las personas que participaron en esa gran mesa que se hacía en las instalaciones del Hotel Riu Oliva Beach, un hotel que abría sus puertas en el año 1976, fue en el año 95 cuando pasó a manos de la cadena Riu Hotels y que solamente ha tenido una rehabilitación, fue en el año 2004 para 814 habitaciones. La empresa prevé una inversión de más de 50
millones de euros. De los conceptos que se hablaron en aquel momento, de los plazos de esos 6 meses, de la supuesta legalidad o de la competencia de costas que permite el Estatuto de Canarias y que todavía no ha sido transferida, vamos a hablar en este debate. Hoy tenemos el honor de contar con los afectados, pero también con ponentes de lujo, personas que están donde se toman las decisiones o donde se pelea arduamente por esta situación. Fernando Clavijo, senador autonómico, gracias por estar hoy con nosotros, gracias por estar en Fuerteventura. Un placer. Sandra Domínguez, diputada del Parlamento, gracias también por estar hoy aquí y además una pieza fundamental también en la redacción, según han comentado los propios trabajadores, de lo que se consiguió en el Parlamento de Canarias. Gracias también. Gracias. Fernando Enseñat, que conseguía la unanimidad del Parlamento para instar al Gobierno de Canarias, aunque fuera de forma infructuosa, tal y como han venido de momento los acontecimientos. Gracias también por estar aquí, además de presidente del Partido Popular. Gracias por la invitación. En nombre de los trabajadores, del Comité de Trabajadores, de las dos asociaciones que están trabajando, de las dos plataformas, está con nosotros Olegario Umpierrez. Gracias por estar hoy con nosotros, Olegario. Gracias. También Águeda Borges, de Riu Hotels, en este caso, y además representante jurídica, en este caso, la abogada. Y, por supuesto, Adrián Fernández. Gracias por estar hoy aquí. Gracias. Bueno, antes que nada, vamos al Senado, porque esta semana veíamos cómo de nuevo se volvía a poner en el Senado, o se volvía a gritar, porque ya esto es un grito unánime, la situación del Oliva Beach. Y ayer, con respecto a la legalidad, Fernando, decía Julio Pérez que esto era un tema legal, no político. Yo creo que no es un tema legal, lo hemos discutido. Yo tuve conocimiento, siendo presidente de Canarias, de esta situación. Fue la primera pregunta que hice en el Senado, nada más llegar al Senado, directamente a la ministra, y ahí en la respuesta la ministra tenía una clara voluntad de dejar morir el hotel. En definitiva, ellos consideran que ese espacio no es apto para el hotel, y los derechos de los trabajadores, los derechos de las familias, los derechos de la propia compañía que lo explota, pues pasan a un segundo, a tercer lugar. No hay ningún tipo de motivo para que no contesten. Si consideran que no es ajustado a derecho, que contesten, porque eso le permite a la empresa y a los trabajadores discutirlo y, si es necesario, llevarlo a los tribunales, que siempre hay discusiones jurídicas. Pero 3 años de silencio, 3 años de triquiñuelas, 3 años que lo que están esperando es que el hotel se quede obsoleto y pierda clientes para que, sin reclamar ningún tipo de daño, la compañía lo cierre y despida a los trabajadores, no creo que sea un proceder en democracia ni honesto, ni moral, ni desde luego justo con esas 400 familias. Águeda, el Estado, en este caso el señor Hugo Morán, en todas estas reuniones que se han mantenido, ha pedido hasta 3 veces que hayamos cuantificado nosotros que se redacte de nuevo y se ajuste al procedimiento normativo. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Te refieres al proyecto? Al proyecto. En este momento estamos esperando, la pelota está en el tejado de la Administración Pública, del Ministerio o de la demarcación, porque la ley dice que se debería resolver en la demarcación, en la administración periférica, ¿no?, que es la demarcación de costas de Canarias. Pero lo cierto es que no es la primera vez que sino la cuarta o la quinta, que hemos manifestado por escrito que todas estas pequeñas cuestiones técnicas que nos han requerido de subsanación se han subsanado. Por contarte una anécdota, bueno, como todo ha sido muy deslavazado, amplificado en el tiempo y a cuentagota, íbamos sustituyendo planos del proyecto y siempre, además, de manera genérica hemos dicho que aceptamos lo que nos dicen. En diciembre nos requirieron para que presentáramos un proyecto refundido, es decir, que los planos de sustitución no les iban bien y que teníamos que volver a hacerlo de nuevo. Esto lo hemos hecho, no nos hemos negado nunca a nada y lo tienen en el Ministerio y en la demarcación de costas. Pero justo hoy hemos recibido, por ejemplo, una contestación diciendo que ahora le tenemos que enviar 2 copias en papel. Nos lo está pidiendo el Ministerio de Transición Ecológica, en la era de la digitalización administrativa. No pasa nada, los tendrán, si no es mañana, pasado mañana. Pero así vamos, así vamos. Es una pelea constante y continua que nos tiene bastante aburridos. Estamos absolutamente victimizados. Y como decía Fernando Clavijo, en un Estado de Derecho esto ya raya en lo sospechoso.
Y creo que hay que ponerle palabras claras a situaciones claras. La transferencia de la competencia de costas, por otra parte, no se está pidiendo ninguna ilegalidad. ¿Por qué no se termina de materializar? ¿Qué es lo que está pasando entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico? ¿Hay una falta de voluntad política? Yo si quieres te contesto porque hace unos meses solicité por escrito en qué fase se encontraba esa convocatoria de la comisión bilateral, que es la que la primera comisión, que es la que se tiene que convocar para que después se convoque la comisión de transferencia. Y porque muchos de nosotros hemos visto cómo efectivamente es la solución para este problema. Por lo que comentábamos, Madrid no responde, con lo cual Canarias, en virtud del Estatuto de Autonomía, en virtud de las competencias que ya le da el Estatuto de Autonomía, porque hay una parte doctrinal muy potente en la que se entiende que las competencias en sí ya están transferidas desde el momento que se aprobó la Ley Orgánica en el 2018, que ahora lo que se tiene que transferir son los medios materiales, el personal. En realidad lo que es la competencia en sí ya se ha transferido. De hecho, el Cabildo Insular de Fuerteventura, en las alegaciones que presentaron, pues ya en su día para el expediente de revisión se alegó ese argumento, y creo que incluso la propiedad también lo alegó. Es más, cuando se aprobó la PNL presentada por el Partido Popular con las enmiendas de Coalición Canaria, uno de los puntos que se incluyó en la PNL es entender que hay un conflicto de competencias. Ese acuerdo se aprobó por unanimidad en el Parlamento, unanimidad en el que está comprendido el presidente del Gobierno canario, por ejemplo. Y el conflicto de competencias supone que entiende Canarias que las competencias ya están transferidas y que en sí lo que se está haciendo es una duplicidad de competencias entre Madrid y Canarias. Es decir, aquí hay como varias versiones de la misma película. Si el Parlamento ha dictaminado o ha propuesto al Gobierno de Canarias que reconozca que las competencias están transferidas, lo que tenemos que trabajar ahora es en la manera de transferir el personal, los medios materiales para que se lleven a cabo. Pero este tipo de acciones que está haciendo Madrid, según el mismo, como decía, según el ámbito jurisprudencial y según el mismo mandato que estipula el Parlamento, estas competencias no son propias de Madrid ahora mismo, son competencias de Canarias. Con lo cual, yo creo que se tiene que poner un poco de acuerdo, porque no es lo mismo lo que está diciendo el presidente del Gobierno canario cuando hace unas declaraciones que cuando levanta la mano en el Parlamento. No es lo mismo lo que está diciendo el consejero de Administraciones Públicas que lo que está diciendo el Parlamento, con lo cual realmente hay una confusión tremenda, pero lo que tengo clarísimo, es que las competencias ya están transferidas. Lo otro ya es otro tipo de medios los que se tienen que poner a disposición del Gobierno de Canarias, si quieren, porque si no, es decir, en el momento que tú entiendas que él tiene las competencias transferidas, tú puedes gestionar esas competencias, no te hace falta que te venga el medio de Madrid. Oye, pues pongo de forma provisional hasta que la comisión de transferencias realmente vaya avanzando, pongo yo los medios como Gobierno de Canarias, que es legítimo absolutamente. Y que además hoy estamos hablando de este tema que nos ocupa y preocupa mucho en Fuerteventura, pero que la transferencia de costas es necesaria para todas las islas. O sea, hay muchos problemas atascados desde hace muchos años. Fernando. Pues sí, bueno, el martes llevé en el Parlamento una pregunta a ver cómo estaba la ejecución de la proposición no de ley que se aprobó en diciembre, que presenté como diputado por Fuerteventura del Partido Popular, en defensa del Oliva Beach y, por supuesto, sobre todo en defensa de los trabajadores y de las familias del Oliva Beach. Esa proposición no de ley se aprobó por todos los diputados de Fuerteventura, y quiero volver a agradecer el apoyo de todos los diputados de Fuerteventura, pero se aprobó por todo el Parlamento de Canarias, a excepción de Podemos. Podemos votó en contra del hotel, y eso hay que decirlo claro. Y el martes volví a preguntar al Gobierno, oye, esta proposición de ley te mandatan, para que la gente nos entienda. Una proposición no de ley es una iniciativa que emite el Parlamento para mandatar al Gobierno de Canarias. Y le mandataba una serie de cosas, una hoja de ruta, entre las que estaba, oye, pues pedir las competencias de costa, que se supone que el Estatuto de Canarias en el 2018 no las transfería. Se mandataba también, si era necesario, crear un conflicto de competencia. Se mandataba algo muy importante también, y es que cualquier actuación del Ministerio respecto al hotel tenía que tener en cuenta el informe de la Abogacía del Estado. Y se mandataba también, como dice también el informe de la Abogacía, que si quieres hablamos luego, se mandataba también que se tenía que resolver ya la autorización de las obras, que es independiente a luego el tema, lo que pase con la concesión.
Pero a mí, si me permites, Nuria, me gustaría, porque Rafa decía al principio en el vídeo que hemos visto que ponía 2 nombres sobre la mesa. Y esos 2 nombres, que están bien puestos, no nos olvidemos que son 2 personas, 2 cargos políticos a dedos puestos ahí. Y yo quiero poner un nombre, que es el que hay que poner realmente, y es el Partido Socialista. Es Podemos y es Pedro Sánchez, que desde que entraron por la puerta del Gobierno de España se han empeñado en tirar este hotel. Porque no nos olvidemos que este tema era un tema pacífico. Ya desde la legislatura 2011-2015, en el que Claudio Gutiérrez, como senador, junto con la empresa, consiguieron la prórroga de la concesión, las cosas estaban pacíficas. Y ha sido el Partido Socialista, entrando por la puerta del Gobierno de España, el que ha convertido esto en un problema y el que está decidido, y hay que decirlo claro, a tirar este hotel. ¿Con quién? Con la pasividad, y esto también hay que decirlo, del Gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, que en sus declaraciones dice una cosa, pero en sus hechos hace otra, y no defiende y no protege, en este caso al hotel, a la isla de Fuerteventura. Y si me permites también, yo creo que también alguien lo ha dicho, esto es un tema de voluntad política, de salvar o no el hotel. Porque mira, la voluntad social está, y lo dirán a los trabajadores, han recogido 35.000 firmas, no sé si ya tenemos incluso más firmas todavía recogidas, pero está. Las instituciones de Fuerteventura, Ayuntamiento de La Oliva, Cabildo Insular, con un pleno extraordinario que llevó Partido Popular y Coalición Canaria y sacó una moción institucional, está. El Parlamento está también defendiendo al hotel y a las obras. Está también la parte jurídica, que hablaremos ahora, el informe de Hacienda del Estado. ¿Qué es lo que falta? La voluntad política del Partido Socialista en Canarias y también nuestros representantes de Fuerteventura del Partido Socialista, nuestra senadora que ha salido hablando ahí, que no se la ha visto, ni está ni se le espera, en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno de España, para salvar al hotel y para escuchar a los trabajadores del Oliva Beach. Bueno, vamos a escucharles, si les parece. Les hemos escuchado durante todos estos años de lucha. Sabemos, Adrián, Olegario, que ustedes han tocado la puerta de presidencia del Gobierno de Canarias con estos avales, los avales de los apoyos, y decíamos también de la empresa, que es importante en este momento saber que cuentan con la voluntad de la empresa de mantenerse, de luchar en la misma dirección. Sí, correcto. Yo, si quieres, te digo, desde la parte trabajadora, lo decía Fernando ahora mismo, la táctica que tienen ahora mismo desde 2018 creemos cansar, agotar al personal. Nosotros estamos casi agotados. Nosotros desde el primer momento hemos intentado ir por las vías normales de ética y lo que marca la democracia. Desde el primer momento que la empresa nos comunica a todo el personal, nos reúne a todo el personal, nos dice que hay problemas con la licencia para renovarlo, cuando sabemos que si no se renovaba pronto ya el hotel cerraba sí o sí, porque está obsoleto. O sea, antes decía que querían volverlo obsoleto, ahora está obsoleto, ya estaba hace 2 años, ahora ya está obsoleto total. La primera acción que ha hecho el personal, nos reunimos todo el personal y por unanimidad decidimos esto tiene que arreglarse sí o sí, porque creemos que los primeros damnificados, los primeros que vamos a pasarlo mal y que vamos a ser perjudicados, no va a ser ni la empresa ni los políticos, van a ser primero las 400 familias, pero por cadena lo que es el municipio de La Oliva. Con lo cual empezamos con el primer mecanismo que tenemos, se votó por mayoría en todo el personal, mayoría absoluta, y luego siguiente nos fuimos al Ayuntamiento de La Oliva, que se aprobó por mayoría. Seguimos por el Cabildo, que se aprobó por unanimidad. El Parlamento de Canarias, estos señores que están aquí, prepararon una PNL, como él bien ha dicho, y se aprobó por un 97%. Yo no entiendo mucho, pero un 97% es una mayoría. Claro, nosotros ya nos preguntamos, las asociaciones de empresarios salen todo, ya no lo dicen, ya lo publican, casi lo firman, que esto es un interés regional. Claro, nosotros somos los principales damnificados, que creo que no lo sabe el Partido Socialista ni los que están llevando, ni los señores de la administración que están llevando esto, creo que se están equivocando pensando que están bloqueando algo a una empresa y lo que no saben que es una empresa que tiene 100 y tantos activos y que esto están luchando porque es de ellos perfectamente, pero que en un momento dado, yo me imagino, esperemos que tarden, van a decir, mira, pues en vez de 105, pues nos vamos a quedar con 104. Aquí los únicos perjudicados directos vamos a hacer las 400 familias, que es que no hay otra alternativa. Si hubiese otra alternativa, digo, bueno, pues vamos a hacer las cosas despacito, como nos dijo una vez Hugo Morán en la cara, es que yo tramité el cambio del carbón, pero perdone, somos trabajadores pero no somos tontos. Usted si quiere planificar cambiar, denos 25, 30, 40 años para hacer un cambio, vale, perfectamente, hay que buscar cosas alternativas, pero estos no están haciendo una transición, estos están cortando
un edificio, o sea, una cosa que está dando 45 años, está dando un bienestar y un futuro y ilusiones de vida para tantas familias, con lo cual nosotros ahora mismo estamos que no sabemos cómo es posible que con todos los argumentos que hemos dado aprobado, digo, algo no funciona en la democracia o alguien está incumpliendo algo. Porque claro, ¿qué quieren? Nosotros lo hemos ayudado con educación, poco a poco, pidiendo, y ahora vemos la tele y digo, ¿dónde nos ponen? Nos queda ir al Parlamento Europeo, que nos están asesorando y probablemente tendremos que ir, visto que nuestro gobierno está vulnerando nuestros derechos, seguramente tendremos que ir. Ustedes han dicho en varias ocasiones que van a llegar No, hasta el final. tenemos que ir, claro, es que sigue sin escucharnos y sin atender a lo que son los trabajadores. Con lo cual, hemos hecho todo, nos preguntamos a veces, digo, pero si hemos hecho todo normal, con educación, con los pasos que marca la democracia, ¿qué nos queda? Nos vemos la tele, vemos autonomías, ¿cómo hace que...? ¿Dónde? ¿Qué quieren que hagamos? A partir de ahí, todo lo que hemos hecho normal con educación, ¿qué quiere que hagamos ahora? ¿Nos quieren abocar, obligar a hacer una cosa que no sabemos? Pues es que no lo sé, es que dése cuenta que pueden armar, como dice mi compañero Olegario siempre, pueden hacer un estallido socioeconómico, pero es que no lo decimos nosotros, es que hay un informe que lo emitió el Ayuntamiento de La Oliva con una entidad profesional que ahí también que sepa también el municipio de La Oliva que no somos las 400 familias. Pues cuidado, esto afecta, además son hechos y datos reales, va a afectar a un municipio que lo puede bloquear. Y si antes era importante en el 2017, 2018, ahora no es que no es importante, ahora es que es vital que alguien resuelva esto. Olegario, ustedes han denunciado hace muy poco tiempo falta de voluntad política, lo que decía Fernando Enseñat, después de haber tocado todas las puertas, haber expuesto toda la situación, todas las medidas, todavía no han recibido ninguna respuesta. Y no me estoy refiriendo a la respuesta de Madrid, que quizá es más compleja a la hora de recibirlo, me refiero al propio gobierno de Canarias. Exactamente, estaba lo que dijo el señor Julio Pérez, de que esto era ley, que no era político, eso, este señor está en otra órbita. Yo le digo a usted, si van a pedir las competencias para limpiar las playas y alquilar hamacas, eso es una competencia light. Lo que hay que tener, y pedir las competencias al 100%. Canarias vive de costas. Y no queremos decir que nos den las competencias para destrozar el litoral. Queremos las competencias para que nosotros, los canarios, decidamos. Que no nos decida un señor que no ha estado ni aquí. ¿Me entiende? Y otra cosa que le quiero decir, estos dos hoteles han sido, esta gente no se imagina lo que han sido estos dos hoteles para Fuerteventura, para La Oliva en particular. Lo dijimos, ¿no? La gran universidad de Fuerteventura, sí, señor. Ha sido el cuando ya se entregó a España de la Sáhara, se metió todo el mundo ahí. Es que no había nada en el municipio de La Oliva y del sur, venía gente ahí a trabajar, estos dos hoteles. E incluso, yo me acuerdo que no había ni centro de salud. No había ni centro de salud. Tenías que darte puntos de sutura y tenías que venir al hospital. Y en el Hotel Tres Islas, un señor que tenía el cargo como el señor Félix Casado, era del Opus Dei y trajo las monjitas que hoy están en Corralejo, que han hecho una labor tremenda. Esas monjitas daban hasta puntos de sutura, había monjitas que eran de enfermeras, era el refugio de mujeres maltratadas, que antes también se maltrataban a las mujeres. O sea, esos dos hoteles han sido económicos y socialmente, intachables en el municipio de La Oliva y en Fuerteventura en general. Gente que mi hijo, que hoy es ingeniero, trabajado ahí con Adrián, de maletero, el médico que lo nombro, Esqueleto, que es mi amigo, Esqueleto, que es muy famoso, también ingenieros, arquitectos, todo el mundo se mete ahí. Yo lo que veo es que no han calculado el problema que va a haber ahí cuando ese hotel lo cierren o se lo cargue. Yo lo único que sí le digo, y lo siento mucho, que si esto no se arregla, porque en mayo ya tenemos la espada de Damocles arriba, sí, vamos a la calle, el señor Alfredo Torres se va a acordar del municipio de La Oliva, porque vamos a ir todos los trabajadores ahí, hasta que no se solucione el tema, vamos a estar delante de la presidencia del gobierno. Es vergonzoso ya, porque esto ya, si va a estar en Tenerife, si va arreglado, seguro, y en La Gomera igual, y así sucesivamente. ¿Me entiendes? Es que es muy, muy doloroso lo que está pasando en esta isla de Fuerteventura, que estamos abandonados a la mano de Dios. Esta isla sobrevive por los recursos que tiene, pero políticamente en Canarias, perdona que te lo diga, pero esto ha sido un desastre. No pintamos nada, Olegario. No pintamos nada. A nivel regional. No. ¿Se hubiera arreglado antes en Tenerife, Fernando Clavijo? No lo sé, la verdad es que no sé si realmente el Partido Socialista hubiese puesto mayor atención, ¿no? Yo creo que estamos viviendo lo que nos está tocando vivir con la inmigración, y es decir, al final el jefe del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, está en Madrid.
Entonces, cuando tu jefe está en Madrid, pues tú dices unas cosas aquí, apruebas unas cosas en el Parlamento, dices una cosa, pero haces otra. Y cuando vas a Madrid, yo he tenido que ver a los senadores del Partido Socialista votar en contra del Oliva Beach. Paloma. Sin ir más lejos. Hemos presentado iniciativas y al final pues tocan el silbato, el jefe de Madrid pues llama a capítulo y al final estos obedecen. Entonces, con este gobierno, cualquier cosa que quiera hacerle el gobierno de España a Canarias no va a tener contestación ninguna. ¿Por qué? Porque sus jefes están en Madrid. Entonces no es un tema geográfico de isla en este caso, sino es un tema pues básicamente de que los jefes mandan y mandan en Madrid. Y lo que ocurre en Canarias da igual, lo estamos viviendo y a mí me parece dramático, como estaba diciendo Legario, es decir, es que en Fuerteventura ha subido un 60% el paro. Es que quieren que nos comamos los unos a los otros, ¿qué esperanza se le va a dar? Hay mecanismos, si realmente la administración quiere quitarle el hotel de ahí, hay mecanismos. Hace un cambio de la concesión y dice, oye, siga usted con el hotel y construyalo en otro lado. Y usted demuele ese hotel cuando toque, yo lo compenso, y el hotel, si el paraje es que nunca ha molestado, oye, lo pongo en otro lado. Y pactas con la empresa. Un proceso en el que la empresa puede decir, oye, los años que te quedan de concesión, te doy los recursos porque es un derecho que tiene la empresa, un derecho económico. Hay algo que no se ha dicho, pero es que la empresa tiene un hotel cerrado y está pagando, Águeda, ¿cuánto está pagando de canon al año? 2 millones de euros, 1.998.000 euros cada con año. el hotel cerrado. Sí, que hemos pagado en el ejercicio de 2020 a pesar de haber reiterado en 2 ocasiones ya un escrito al Ministerio diciendo que no solo existió además el año pasado un periodo en el que cerramos por obligación legal, sino que el resto ha estado cerrado por fuerza mayor, igual que los ERTEs de fuerza mayor se han considerado así. El hotel no se puede abrir porque no hay suficiente ni conectividad aérea ni afluencia de turistas como para mantenerlo abierto. Bueno, como el 75% de los establecimientos en Fuerteventura... Correcto, pero nosotros pagamos por tener esa concesión. Águeda, me gustaría explicar, pues hay también una confusión en el conjunto de la ciudadanía canaria, yo creo, de por qué se quiere cerrar exactamente este hotel, cuáles son las objeciones, sobre todo, como apunta Clavijo, cuando hay una concesión que todavía está en vigor. No, tienes 75 años. No, te lo explico de manera clarísima, o lo intento, porque a veces cuando uno lleva tanto tiempo trabajando con esto, resumirlo es difícil. Lo primero que quiero decir, a colación de lo que ha dicho Adrián, es que la empresa mantiene su voluntad de hacer esta inversión. A pesar de la que está cayendo, Riu sigue apostando por mantener esta inversión y por hacerla cuanto antes. Los hoteles se están vendiendo en muchos sitios. Las dificultades económicas y de liquidez son importantes, pero en este caso la inversión de Fuerteventura la mantenemos y la mantenemos con muchas ganas y vamos a luchar este proyecto hasta el final. Y a mí me gusta hacer siempre un resumen de irnos al origen, sobre todo para que los espectadores entiendan que cuando te afecta la ley de costas, que la ley de costas es una ley expropiatoria, para decirlo de manera clara, lo que ocurre es que tú tienes una propiedad inscrita en el registro de la propiedad. En este caso no es un chalet, no es una casa, no es un apartamento, no es un pueblecito, que también hay muchos afectados, sino es un centro de trabajo, es un establecimiento turístico, por lo tanto es una empresa. Alguien diseña el deslinde de costas, hace una raya y te quedas dentro de lo que se llama el dominio público. Y te ves expropiado de facto de tu propiedad, aunque fuera legal, con todos los permisos, licencias y demás. Y no te indemniza nadie, no te indemniza. La indemnización que tienes es la concesión que te dan para permitir que sigas teniendo a título casi de propietario el uso y el disfrute de ese establecimiento. Y eso es lo que tenemos nosotros. Somos concesionarios por 75 años desde la última prórroga del 2016 en este hotel, y por lo tanto, como concesionarios, como expropiados que fuimos, pero como concesionarios, tenemos perfecto derecho legal a hacer obras de reforma, porque no olvidemos que estamos hablando de una reforma absolutamente normal, de poner los baños nuevos, la decoración nueva, de pintar las cosas, de refrescarlas, de hacer un producto turístico atractivo para que el hotel sea productivo y se puedan mantener todos los gastos, entre ellos, desde luego, la masa salarial.
que se afronta. Y todo esto ha empezado cuando se le pide la autorización, no es una licencia urbanística, esto es competencia del ayuntamiento. O sea, lo que tiene que dar el Ministerio de Transición Ecológica es una autorización comprobando que el proyecto de obras presentado no conculca la ley de costas, que no nos vamos más allá, que no aumentamos los volúmenes, que no hacemos más sombra sobre el dominio público. Y eso es facilito, eso es una cosa que se da en medio folio, una vez los técnicos comprueban, no hace falta que se metan a mirar habitaciones, cuestiones turísticas, cuestiones urbanísticas. Planos, ¿no? Es una cosa que se mira muy fácil, que no es la primera vez que lo obtenemos, que ya hemos pasado por varios procesos como este. Y llevamos 3 años esperando por esto. Es verdad que ha habido una serie de vicisitudes por en medio, cese del jefe de la demarcación de costas, 5 meses sin cubrir ese cargo, cambio de gobierno, elecciones. Pero es que pasa una cuestión que no hay que olvidar. Los técnicos de las administraciones siguen trabajando todos los días, esté el político de turno que esté en ese momento. Entonces, lo que no podemos entender es que en este momento, cuando todo iba bien, cuando todo parecía que salía y demás, y que en el 2018 estaríamos haciendo la obra, nos encontramos en el 2021 todavía vueltas con la raya, el plano, y no pasamos de ahí, sobre todo habiendo visto un informe firmado por la directora general de Costas actual que decía que no nos iban a dar la autorización de obras mientras no se sustanciara un expediente de revisión de la concesión con intención de anularla. Y eso es lo que ha ocurrido desde hace 2 años. Cuando hay un informe de la Abogacía del Estado que dice que no se puede paralizar, primero que no se pueden mezclar las dos cuestiones y que luego ya veríamos qué resultaba. Y cuando ese informe se firma, ni siquiera estaba abierto el expediente de revisión. Sé que son cuestiones muy complejas, quizá, lo has explicado perfectamente. Pero esto es lo que tenemos. Entonces, realmente nos sentimos absolutamente victimizados, abusados, y estamos cansados y agotados. Y queremos una solución, porque creo que se la merece no solo la empresa, se la merecen nuestros trabajadores, se la merece la isla, se la merece el destino, porque es posible que si ahora con unas gafas de actualidad enjuiciamos la construcción de hoteles que pueden estar en unos sitios u otros, pues opinemos de forma distinta. Pero lo que es evidente es que esos hoteles están ahí, y en vez de sentirnos acomplejados o en vez de sentirnos mal y críticos, deberíamos tener el orgullo de decir, tenemos unos iconos que pueden ser unos productos fantásticos, que además, que lo digan mis compañeros, cómo nuestros clientes vienen fieles cada año a Fuerteventura, a estos hoteles, con la expectativa de pasar unas vacaciones maravillosas en un destino estupendo. Y esto es lo que nos tiene que mover hacia adelante, ¿no? ¿Y cómo redistribuyen la riqueza? Hablaremos después de los vuelos que llegan a Corralejo y no solamente a Río, sino que también se abastecen a muchísimos complejos hoteleros. Fernando. Yo quería puntualizar sobre el informe de la abogacía, quizás. Sí, quería puntualizar 3 cosas. Primero es que entiendo perfectamente a Olegario, porque es el sentimiento. Yo como diputado de Fuerteventura, pero no nos olvidemos, además de político, soy vecino de Fuerteventura. Toda mi vida he vivido en Fuerteventura. Yo me siento que si esto pasara en Gran Canaria y en Tenerife, no sería igual. Si este hotel estuviera en Gran Canaria y en Tenerife, no nos hubieran tratado igual. Yo entiendo que Fernando Clavijo esto no lo vea, porque él es de Tenerife, pero que yo soy de Fuerteventura lo tengo clarísimo. Mire, no es tampoco... Fernando, yo no lo digo porque Tenerife, no. Lo halago por los políticos que tiene Tenerife. No por otra cosa. Yo creo que la sensibilidad es distinta, y lo vemos en muchos temas, en la infraestructura sanitaria, en nuestro hospital, lo vemos en muchos temas, en nuestro hospital, en las carreteras, en los centros hospitalarios, en cómo nos tratan, y de verdad, yo te entiendo, y entiendo perfectamente que mucha gente que nos está viendo de Fuerteventura está diciendo, si este hotel no estuviera en Fuerteventura, yo no entiendo que yo a la consejera de turismo le interpele 2 veces por este hotel, consejera de turismo en hotel turístico, y me diga que no es de su competencia. Y si hubiera estado La Gomera, sí hubiera sido tu competencia. Es una buena pregunta, que también le hicimos. Segunda cuestión, yo no creo tampoco que el problema sea porque el Partido Socialista tiene sus jefes en Madrid. No es porque tus jefes estén allí, es porque tus jefes quieren tirarlo, y porque tú aquí, el Gobierno de Canarias, no se hace valer. Miren, del 2011-2015, lo dije antes, Partido Popular en mayoría absoluta en Madrid, se cambia la ley de costas, nuestro senador Claudio Gutiérrez con Águeda, que tiene una anécdota muy buena, que si quiere ella la cuenta, se van allí, dan un golpe en la mesa,
Y a nuestro propio partido le dicen, no, el Hotel Oliva Beach se salva, se le mete 75 años más de prórroga y se acabó. Y la tercera cuestión, que el costó abogacía, mucho con Claudio Gutiérrez en aquel pero ahí momento. estuvieron ellos dos también. peleando para sacar esto adelante. Y se sacó. Y ahora, con la entrada del Partido Socialista, es cuando empiezan los problemas, otra vez. Y la tercera cuestión que hablaba, oye, el informe de la Abogacía del Estado. Ese informe es muy importante, de febrero del 2020, porque viene a decir dos cosas fundamentales, yo creo. Primera, que la concesión es perfectamente válida. Ante todas esas personas que discuten si la concesión es válida o no, el informe de la Abogacía del Estado dice que es válida, que como mucho se puede modificar para adaptar por el tema de unos apartamentos. La segunda cuestión fundamental que dice ese informe es que ya tienen que haber contestado a la solicitud de autorización de las obras. No puede estar una administración 3 años congelando unas obras y mucho menos esperando a que una decisión política de revisar esa concesión, de intentar tirar ese hotel. No, usted tiene que contestar la autorización de las obras y después, si el Ministerio o el Gobierno quiere meterse con la concesión, eso va por otro cauce, que por cierto será un juez el que diga si este hotel es legal o no es legal, no un funcionario sentado detrás de una mesa que jamás ha pisado Fuerteventura, que no conoce la vida de estas personas, que hay que escucharles, que hay que ver lo que han trabajado, que este hotel ha sacado del hambre, y hay que decirlo así, porque La Oliva, hace muchos años, fue de los primeros hoteles que se hicieron, vivía, o como yo siempre digo, con todo mi respeto, malvivía de la agricultura, de la pesca, y este hotel consiguió dar trabajo a toda esa gente, que a su vez luego pudieron dar estudios a sus hijos, que a su vez este hotel tiene una cosa también que a mí me choca siempre mucho, que me muevo por toda la isla y conozco muchos hoteles, es de los pocos hoteles donde te encuentras abuelos, a padres y a hijos trabajando en el hotel. 3 generaciones, toda una familia trabajando en ese hotel. Eso, y de gente de aquí, de Fuerteventura. Eso no te lo encuentras en todos los hoteles, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Vamos a hacer una pausa, si les parece, una pausa para consejos publicitarios y volvemos inmediatamente. No se vayan.